Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Sabemos que este día lo destinamos para aprender de su palabra, estar con los demás hermanos. Y siempre en las sesiones anteriores yo hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior? ¿Sí? ¿Hola? Las disciplinas prácticas de la santificación. Pero también estuvimos viendo algo más acerca de las disciplinas prácticas. ¿Se acuerdan de qué estuvimos hablando? Del ayuno, correcto. Del ayuno. Estuvimos hablando de la importancia del ayuno, en qué consistía el ayuno y también por qué el ayuno no era parte de una disciplina práctica de santificación. ¿Sí lo recuerdan? Decía que las disciplinas prácticas de santificación son disciplinas que deben estar constantemente repitiéndose, si fuese posible, todos los días. Y el ayuno no podría realizarse todos los días. Y hablaba del origen del ayuno. Estaba hablando acerca de cuál referencia tiene la Biblia acerca del ayuno, y que el ayuno expresaba humillación delante de Dios. Las repetidas veces en las que aparece el ayuno habla de personas que se están humillando delante de Dios por su pecado. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Que estábamos hablando de eso. Entonces, hablaba de que un hijo de Dios, hermanos, definitivamente no va a poder vivir toda su vida cristiana sin ayunar. Porque el ayunar es un deseo por el impulso del Espíritu Santo. Así que una persona que no ayuna durante toda su vida de cristiano debe preocuparse. Porque el Espíritu Santo es el que impulsa a las personas a ayunar. Leíamos en Mateo capítulo 4 que fue el Espíritu Santo quien impulsó ¿a quién? A Jesús al desierto para ser tentado, y estuvo ahí en ayuno. Entonces definíamos que el hecho de querer hacer un ayuno debe ser por impulso del Espíritu. Por impulso del Espíritu. Y si una persona decide ayunar, por ejemplo, una semana completa, 7 días de ayuno, debe asegurarse que ese ayuno sea impulsado por el Espíritu. Si quiere ayunar más de ese tiempo, debe asegurarse de que esa decisión es impulsada por el Espíritu. Si no es así, probablemente tengamos un problema, porque estaríamos en contra del Espíritu. Y aunque suene así de pesado como lo acabo de decir, lo importante del ayuno es que sintamos la presencia de Dios, la aprobación de Dios en él. No podemos usar el ayuno como una oportunidad de jactancia. Recuerdan que decía yo que el Espíritu Santo no venía a sus hijos como en una especie de trueque, en el que yo me someto tantos días de ayuno y por esa razón el Espíritu está obligado a darme poder, o por esa razón Dios está obligado a responder mis oraciones. No es así. No es así. Entonces, hablábamos eso acerca del ayuno. Decía que en el ayuno tenemos fortaleza,
tenemos consuelo, tenemos perdón, sentimos el perdón de Dios. Decía que David, después de su pecado con Betsabé, cuando fue confrontado por Natán, cayó en ayuno, humillado delante de Dios, y sintió el perdón de Dios en ese tiempo. Pero ahora, hermanos, vamos a como esta es ya la última clase de finalización de esta doctrina que es la santificación, quiero hacer un pequeño repaso así sobre las 20 clases que recibimos acerca de la santificación. Pero antes de eso, quiero que oremos. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias porque nos has concedido llegar hasta el final de una doctrina tan maravillosa como lo es la santificación. Muchas gracias porque tú nos has bendecido con la revelación de tu palabra, en la que hemos encontrado las respuestas a muchas preguntas. Muchas gracias, Señor, porque tú has esparcido de tu luz en nuestras mentes, que casi siempre abundan de oscuridad. Señor, muchas gracias por todo lo que tú nos has permitido. Bendícenos con tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Hermanos, hemos llegado al final de un estudio muy edificante y confortante para nuestra vida. Necesitamos comprender el tema de la santificación porque está profundamente adherido, y considero yo que está muy adherido en la forma más básica de la palabra al inicio de nuestra vida cristiana. El tema de la santificación es un tema que es sumamente primordial de entender en el inicio de la vida cristiana. Hemos estado estudiando ya por varias sesiones esta doctrina de la santificación, y por mucho que yo quisiera decir que este ha sido un estudio completo acerca de la santificación, no lo es. Estoy quizá navegando en la superficie de todo lo que realmente contiene la doctrina de la santificación, el tema de nuestra santificación. Es profundo, hermanos. Pero he tratado de que en palabras sencillas podamos comprender lo básico sobre el proceso de nuestra santificación. Quiero culminar este tema acerca de nuestra santificación haciendo, como dije anteriormente, un vuelo de pájaros sobre las clases que recibimos. Y comenzamos hablando de qué es santidad, porque leíamos en Levítico capítulo 19, versículo 1 y 2, en donde Dios está hablando y le dice a su pueblo: santo seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Su pueblo debía ser santo porque Él es santo. Tenemos un concepto acerca de lo que es santidad y lo que no es santidad. Y en este punto, en el que comúnmente aprendimos acerca de la santidad, encontramos una larga lista de restricciones, mandamientos, estatutos, leyes y ordenanzas que Dios estableció a su pueblo para entender la referencia de lo que era vivir y caminar en santidad delante de Él. Así que la santidad es dependiente del cumplimiento en obediencia a sus palabras. Pero tener una referencia de lo que es santidad, para tener una referencia perfecta, debemos extraer la esencia del concepto desde la santidad misma. Y la santidad misma
es Dios. Y cuando hablamos del término santidad, comúnmente hemos aprendido por ahí, se nos enseñó que se refería explícitamente a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de vestir, a nuestra forma de actuar. Y para no rodear tanto, el término santidad, que comúnmente se maneja o se escucha por ahí, está relacionado estrictamente con lo externo, con lo que podemos ver. Y estoy completamente seguro que eso, hermanos, es ignorar realmente lo que es y significa santidad. Porque lo exterior es una parte, y quizás una pequeña parte de lo que incluye la santificación. El significado directo de la palabra original referente a la santidad habla de ser separado, de ser apartado, de estar consagrado. Pero cuando nos referimos a nosotros en el término de santidad, no nos podríamos apropiar de la palabra santidad sobre nosotros, usándola por el simple hecho de dar a entender que hemos sido separados de aquellos terribles pecadores mundanos que obran para mal y obran el mal. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente nadie de nosotros puede decir que no peca. Así que nosotros somos pecadores y no podríamos atribuirnos la palabra santidad como una característica que nos define como personas fuera del mundo. ¿Me estoy dando a entender? Cuando hablamos de santidad en el concepto aplicable a nosotros, no simplemente se basa en una vida apartada. No basta una vida apartada para apropiarnos de la palabra santidad. La palabra santidad es aplicada en una verdadera ausencia de pecado. No podríamos estar hablando de santidad en nosotros si pensamos que en nuestra supuesta santidad podría existir una pequeña distribución de porcentajes entre pecado y santidad. ¿Cómo así? Si alguien de un 100% de un 100% de santidad, tiene un 0.001 de pecado en su vida, ya no es santo. No podríamos estar hablando de la santidad si alguien tiene un 0.001 de pecado. Lo que hace santo a alguien es la ausencia absoluta de pecado en él. Jesucristo no es llamado santo por el simple hecho de ser apartado del pecado. Jesucristo no cometió pecado. ¿Vemos la diferencia? Amén. Esa es la verdadera santidad. La verdadera santidad es la ausencia absoluta de pecado. La palabra santidad es la definición de un acabado. Y por esa razón afirmamos que Cristo es la santidad misma. Nosotros no podríamos ser representación de la palabra santidad. Nosotros somos representación de la palabra santificación, porque esta palabra sí indica un proceso. Nosotros, desde que somos regenerados por medio del Espíritu Santo, somos iniciados en el proceso de santificación. Y la santificación es el proceso mediante el cual Dios nos transforma y nos está haciendo a su imagen y conforme a su naturaleza, cuando estamos en obediencia a su palabra. Aprendíamos que nosotros no podemos usar nuestras posiciones de liderazgo o inclusive usar un púlpito para exigir o imponer
o demandar santidad, porque para poder exigir y demandar santidad, ese ser o esa persona debe ser santo. Por esa razón es que encontramos, hermanos, a un Dios santo que sí demanda santidad. Amén. Amén. Yo enseñaba que el único ser que produce y genera santidad en sí mismo y por sí mismo es Dios. Él es la fuente de la santidad. Por esa razón, Él no puede ser contaminado de pecado. No puede corromperse en su naturaleza, porque Él es la santidad. Por esa razón es que cuando Él toma algo para sí mismo y lo hace suyo, se santifica. Por esa razón es que cuando Él toca, las cosas que toca, se santifican. Gloria a Dios. Nosotros no producimos santidad por nosotros mismos, ni somos santos por nuestra propia voluntad. Solo alguien verdaderamente santo puede demandar santidad. Así que debemos entender realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de santidad. Cuando entendemos que podemos estar hablando de santidad, y cuando entendemos que podemos hablar de santificación, cuando lo hablemos, vamos a hablarlo con temor y temblor, porque hemos entendido qué es santidad. No vamos a hablar de la santidad desde una exigencia ignorante. No vamos a hablar de santidad desde un punto en el que se proyecte arrogancia o jactancia. No nos creeremos más santos que otros, porque entendemos qué es santidad. La santificación nuestra no se basa en lo que podemos manipular, como actitudes fingidas o una vestimenta impecable. La santificación trata específicamente de la transformación real de nuestras vidas, desde el interior hacia el exterior, desde una naturaleza caída hacia la naturaleza de Cristo. Se trata de una transformación real por impulso y por la fuerza de Dios Espíritu Santo, en la que nos ocupamos activamente obedeciendo la palabra de Dios. Cuando Dios demanda a su pueblo que sea santo porque Él es santo, no les deja en el aire ni les manda a la deriva sin orientarle a qué se está refiriendo. Dios no manda a alguien a investigar de qué era lo que Dios estaba hablando para entender que era consagración y santidad. Dios es específico. La santificación de su pueblo es reflejada y proyectada en base a la obediencia de sus mandamientos y sus leyes, y por eso Él las establece. Yo explicaba que la ley refleja claramente los pecadores que somos, pero enseñaba que la forma de la que Dios nos santifica es de la misma en la que es santificado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es santo no porque se componga o se conforme de personas absolutamente libres de pecado. El pueblo de Dios es santo porque Dios lo ha tomado para sí, porque Dios lo ha hecho suyo, porque Dios lo ha tocado y porque todo lo que Dios toca se santifica. Cuando Dios eligió manifestarse y tomó el monte, le dijo a Moisés
quita tus sandalias, porque la tierra, el lugar donde estás, santo es. Yo explicaba que Horeb no era un monte que tenía una tierra especial, no era un monte que estaba hecho de piedras preciosas, de oro, que cumplía cualidades extraordinarias para recibir el título de tierra santa. El monte es santo porque Dios lo había hecho suyo. Y la santidad misma lo había tocado con su presencia. Por eso es que enseño que todo lo que Dios toca se santifica. Nada ni nadie podría llegar a ser santo si no es tomado por Dios como suyo y si no es tocado por Él. Por eso en la Biblia encontramos muchas cosas santas. El monte es santo, el tabernáculo es santo. Hay un lugar santo, un lugar santísimo, los utensilios son santos. Habían cosas santas, cosas santísimas, y no necesariamente habla de ser contaminadas de pecado, pero sí hablan de la consagración y la posesión de Jehová. Eran sus cosas sagradas. De la misma manera debemos entender el por qué la iglesia es santa. La iglesia no es santa porque la conforman personas ausentes de pecado. La iglesia está formada por gente pecadora. Debemos entender que la iglesia es santa porque Dios la ha tomado para sí. Y su iglesia es tocada por la fuerza de su poder. Y todo lo que Dios toca se santifica. Porque Él genera, produce y comparte de su santidad con los suyos. El pueblo de Israel es santo porque le pertenece a Dios. Es su pueblo. Pero Dios le estableció mandamientos y estatutos y leyes para que transmitieran y revelaran al mundo el reflejo del destello de la santidad de Dios. La iglesia es santa porque le pertenece a Dios. Es su iglesia. Pero Dios le ha establecido mandamientos, estatutos, leyes, para que transmitan y revelen al mundo el reflejo y el destello de su santidad. Como lo he dicho y lo vuelvo a repetir, no somos una iglesia sin ley. Tenemos ley. Debemos saber que la base de nuestra salvación es su gracia, su favor inmerecido, pero su gracia no nos da la libertad ni autoridad de vivir sin limitaciones. No sería posible tener acceso a Dios, porque solamente se puede tener acceso a Dios cuando alguien es limpio y puro. Nadie de nosotros podía tener ese acceso porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria. Así que entender que tenemos ese acceso debería hacernos caer de rodillas todo el tiempo. Porque al entender que tenemos acceso al Padre, aún siendo pecadores, eso es grande, hermano. No seremos salvos por cumplir la ley, pero no podemos aborrecer su ley solo porque nos dio gracia. No hay nada malo en su ley, todo lo contrario, nos alumbra, nos descubre nuestro pecado. Y yo hice la distinción entre la ley dietética, la ley ceremonial y la ley moral de Dios. Y decía que la ley ceremonial fue culminada por la perfección del sacrificio de Cristo. Todas esas leyes eran la proyección y los tipos que anunciaban a Cristo, pero Cristo hizo un solo sacrificio suficiente, que no necesita más, y lo único que Él ordenó es que realizáramos en su memoria la Santa Cena.
Por eso es que la Santa Cena es uno de nuestros sacramentos. Por lo tanto, la ley ceremonial que hacía referencia al tipo y la sombra de lo que sería el sacrificio de Cristo fue abolida. La ley dietética también fue reducida en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, debido a que había una prohibición de comida en los animales inmundos, de lo que Dios habla en Levíticos 11. Pero Levíticos 11 es la misma visión que el apóstol Pedro tiene en Hechos 10, en donde Dios le revela a Pedro que lo impuro ha sido purificado por él. Amén. Y que los gentiles anteriormente considerados inmundos, hoy son santificados por él, porque han sido purificados y limpiados por su sacrificio. En ese concilio se determina de que no se les puede exigir a los gentiles una dieta judía que ni aun sus padres ni ellos habían podido cumplir. Por lo tanto, la ley dietética fue reducida en casi todo comparado a su primer diseño. Pero en cuanto a la ley moral de Dios, hermanos, esa ha sido intocable, inalterable, insustituible, incuestionable. Y esa ley sigue firme desde que fue dictada por Dios. Esa es la ley que nos guía a la verdadera santificación. La gracia no sustituye las leyes morales de Dios. Es por su gracia que tenemos la oportunidad de andar en las leyes morales de Dios. Sin su gracia no tendríamos ni la más mínima oportunidad de poder caminar en sus leyes y sus mandamientos. Es por su gracia que podemos atesorar sus mandamientos y sus leyes. Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a cumplir la ley para establecer un ejemplo de lo que es verdadera santidad. No somos una iglesia que goza deliberadamente de la gracia de Dios para aborrecer la ley. Somos una iglesia que por su gracia y misericordia comprendemos su ley y amamos su ley. Meditamos en ella y nos gozamos al ver la profunda y perfecta santidad de Dios en ella. Encontramos en la ley, desde nuestra naturaleza pecadora, algo amargo, algo que no sabe tan bien. Y somos tan a veces burdos y groseros en decir, si ahora ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. ¿Qué maldad hay en la ley como para que nos atrevamos a hablar de esa forma? Porque es una forma muy atrevida de desprestigiar la ley. Si escudriñamos su ley, si meditamos en ella, usted se encontrará con la pureza, la perfecta pureza, con la belleza de la justicia, con la perfección de la santidad. Si usted estudia la ley, se encontrará con el Dios que está detrás de esas palabras. Y claro que habrá algo profundamente santo detrás de esas leyes. Lo que Dios estableció, hermanos, es santo. No hay espacio de corrupción ni permisos de pecado, porque el que diseñó esa ley es santo. Los santos del Antiguo Testamento pudieron valorar que solo estudiando y escudriñando su palabra encontraban la santidad de Dios. En Salmo 119 del 97 al 104 encontramos: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. No encontramos maldad en su ley.
encontramos la perfección de su santidad. Jesús, definiendo la manera en que debíamos demostrar nuestro amor por Él, dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La manera en la que Él valora si le amamos o no está estrictamente definida en la obediencia a su palabra. Juan 14:23 al 24 dice, el que me ama, mi palabra guardará. La única forma por la cual seremos santificados es estando en Él. Y estaremos siendo llevados a la santificación por medio de su palabra. Jesús, orando en Juan 17, dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ellos no son santos sin pecado, son pecadores. Santifícales en tu verdad. Nuestra santificación es un evidente proceso. No producimos santidad por nosotros mismos. Pero al ser injertados en Cristo, la savia de la santidad nos hace dar fruto. Y los frutos deben ser frutos de santificación. Alguien verdaderamente injertado en Cristo no puede dar otro tipo de fruto que no sea este. Y aún estando injertados en Él, en Juan 15, dice que el Padre, como buen labrador, limpiará a todo aquel que lleva fruto, para que dé más fruto. Eso habla de la transformación progresiva de una vida ocupada en nuestra santificación. Toda aquella rama en el injerto fructífera, el Padre la limpiará y cortará lo que no está bien por medio de su palabra, que es una espada de dos filos. No podemos hablar de que Dios nos puede santificar sin cortarnos. Si Dios santifica por medio de su palabra, Él es un buen labrador. Debe cortarnos. No podemos hablar de santificación para ser fructífero sin heridas necesarias por su palabra en nuestra maldad y pecado. No se trata solamente de ser cortados, sino de ocuparnos en aquello en lo que Dios nos está cortando. Eso es el llamamiento a nuestra santificación y consiste en que nos ocupemos en eso con temor y temblor. Debemos sentirnos amados cuando seamos limpiados de nuestro pecado y maldad, cortados con su bendita palabra. Nadie se siente feliz al ser cortado por la palabra de Dios, pero debemos entender que eso es la santificación. No debemos sentarnos a esperar que el Espíritu Santo haga todo para mi santificación. Yo debo ocuparme por medio de los impulsos de su Espíritu que me guían hacia la santificación. No es el Espíritu que debe velar por mi santificación, soy yo. No es el Espíritu que debe guardar sus mandamientos, soy yo. No es el Espíritu que debe ser santo, soy yo, porque el Espíritu es santo. Amén. Y como el Espíritu ya es santo, de la savia de su santidad es que yo recibo el impulso y el poder para caminar conforme a su palabra, para dar fruto de santificación. Por lo tanto, no puedo presumir de mis logros de santificación por mi propia energía, mi propio poder, porque sé que Él es quien produce en mí el querer como el hacer, por su buena voluntad. El proceso de nuestra santificación es a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Todo lo que dure en nuestra vida es el tiempo de nuestra santificación. Y si estamos en Él, somos llamados a crecer desde la niñez hasta la madurez espiritual. Y en este punto fue en donde estudiamos la gráfica de crecimiento en santificación que comienza desde que somos regenerados en la niñez espiritual, en la juventud y en la madurez que son los padres, en donde finalmente culmina nuestra santificación en el día de Jesucristo cuando seamos transformados. Pero durante caminamos en la vida cristiana debemos ocuparnos en nuestra santificación.
Y por eso estudiábamos las 4 disciplinas prácticas de santificación en las que debemos ejercitarnos y desarrollarnos. Son disciplinas porque no son nuestra realidad. Deberían ser, porque deberíamos apropiarnos de estas disciplinas, pero realmente no las estamos practicando como una disciplina. Un niño comúnmente será indisciplinado. Un joven tendrá que aprender a ser disciplinado. Pero los padres ya son personas que tienen una vida establecida en la que practican con disciplina su función como padres. Aprendíamos que las disciplinas son las siguientes: la oración, el estudio de la palabra de Dios, la adoración y la comunión. Tengo la ferviente convicción de que si atesoramos la palabra de Dios en su ley, si amamos a Dios guardando sus mandamientos, encontraremos el sabor de lo dulce de sus palabras para nuestra vida. Y no desecharemos ni vamos a despreciar su palabra, porque encontraremos en ella la santidad de Dios. Si abundamos en las disciplinas de santificación como Él ordena, estoy seguro que podremos ser capaces de reflectar la santidad de Dios. Si nos ocupamos en todas estas cosas con temor y temblor, podemos venir ante su presencia para adorarle con verdadero conocimiento de quién es Dios. Y realmente vendremos ante Él conscientes, no ignorando nada de su santidad, ni de lo sublime y soberano que Él es. No podemos producir santidad y no podremos tener santidad sin Él. Necesitamos que Él nos toque, necesitamos que Él nos haga suyo, necesitamos sentirnos suyos. Una de las evidencias que un cristiano es salvo es que en el proceso de santificación él se expone a la luz de la palabra de Dios para ser alumbrado. Siente la necesidad de estar constantemente postrado ante Dios. No importa que mientras más se acerque a Dios, más inmundo e impuro se sienta por la conciencia de su pecado. No le importará sentir la santidad aplastante de Dios sobre él. Él preferirá seguir postrado con su rostro en tierra ante el fulgor de la gloria de su santidad, que huir de su presencia. Cuando Dios nos hace suyos, no podremos huir de su presencia, seremos arrastrados hacia Él. Necesitamos acercarnos consciente de quién es Dios y quiénes somos nosotros. En Salmo 96:9 vemos que debemos adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Y el resultado de una conciencia real de quién es Dios y quiénes somos nosotros traerá como fruto una adoración genuina, porque vamos a adorar a Dios en la hermosura de la santidad. La única forma de ser santificados es estando en su presencia, y debido a que nosotros carecemos de santidad y lo único que producimos es pecado, Él debe extender su mano y tocarnos para santificarnos. Solo Él tiene el poder. La plenitud de nuestra santificación en nuestra vida culmina cuando seamos transformados y glorificados por el poder de Dios en su venida, en donde nuestros cuerpos mortales se vestirán de inmortalidad, lo corruptible de incorrupción. Seremos completamente transformados. La única naturaleza que tendremos será la naturaleza de Cristo. Hasta entonces podremos ser la representación de la santidad. Solo una representación, porque la santidad misma es Dios. Y seremos una representación de la santidad porque tendremos ausencia absoluta de pecado por la maravillosa obra de Cristo Jesús, Rey, Salvador, Redentor y Señor nuestro.
No debemos creer que por la razón de que seremos transformados y habrán posiciones de jerarquía en el cielo, podremos jactarnos de los niveles de santidad. Recordemos que hay criaturas santas en el cielo al servicio reverente de Dios que han permanecido, siendo la representación fiel de su santidad desde antes de la fundación del mundo. Doy por concluido este breve estudio de la santificación, hermanos. Esta es la clase de hoy. Que el Señor les bendiga.